En este séptimo video de la utilidad de Oncotype en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer de mama, nos vamos a concentrar en las pacientes que tengan ganglio positivo. En ese caso, mirando nuevamente nuestra tabla inicial, tenemos aquellas pacientes que utilizaron tamoxifen o aquellas pacientes que utilizaron tamoxifen más quimioterapia. Solo tamoxifen está el estudio Transatac y uso de tamoxifen más quimioterapia está el estudio SWOG 8814. Entonces nos vamos a dedicar en este séptimo video a revisar precisamente los ensayos de Oncotype y cáncer de mama con afectación ganglionar. Entonces la pregunta que vamos a discutir es, ¿puede el ensayo de Oncotype identificar a las pacientes con receptores estrogénicos positivos, ER2 negativo y afectación ganglionar que podrían no beneficiarse de quimioterapia complementaria porque de entrada y bajo el supuesto inicial, toda paciente que tenga un ganglio o más comprometido debe ir a quimioterapia? Entonces, vamos a revisar primero el caso 1. ¿Necesita la paciente con micrometástasis una quimioterapia complementaria? Entonces, aquí está el caso. ¿Necesita la paciente quimioterapia con micrometástasis? Es una paciente de 65 años, un carcinoma de mama derecha. Se detectó una metástasis microscópica de 1 milímetro, linfadenectomía posterior negativa, hipertensión ligera, bajo control y osteoartritis en ambas caderas. El examen físico, cicatrización de la mastectomía parcial y heridas axiales, metástasis microscópica única, 1 milímetro, sin otros ganglios afectados y nada más fuera de lo común en la revisión. Tamaño del tumor 1.2, grado del tumor en 2, ganglios linfáticos 1 de 16, receptores hormonales positivos, ER2 negativo y tiene un RS de 37. Entonces puede el ensayo Oncotype brindar información para pacientes con micrometástasis. ¿Qué datos puede aportar Oncotype en cuanto a su RS para orientar la decisión sobre tratamientos complementarios? Entonces, ¿en qué casos de enfermedad con afectación ganglionar puede considerarse la prueba Oncotype? Entonces, pacientes con micrometástasis o pacientes con 1 a 3 ganglios afectados incluidas. Entonces, primero, pacientes con o sin comorbilidades que corren riesgo de toxicidad debido a quimioterapia o se arriesgarían a toxicidad esta. Y pacientes que consideran la quimioterapia pero desean un cálculo fiable del riesgo implicado para tomar su decisión. Entonces, el estado de los ganglios es pronóstico en la sobrevida de esta enfermedad. Aquí tenemos por Fischer del año 1983, tasa de supervivencia sin enfermedad a 5 años, sin afectación ganglionar, 85%. 1 a 3 ganglios, 60 y más de 4, 30%. Tasa de sobrevida a 5 años, entonces, en porcentaje, en general, 82, 73 y 45 respectivamente. Aquí hay otros estudios donde nos dicen sin afectación ganglionar, entre un 85 y 90% de sobrevida en porcentaje general y con micrometástasis ya baja un 10-15%. Entonces la supervivencia sin la enfermedad en general decae con el aumento en el número de ganglios afectados y la supervivencia en general es peor con micrometástasis que sin afectación ganglionar. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Las opciones pasadas, el riesgo de recurrencia puede reescribirse discretamente basándose en el estado de ganglios. Entonces, sin afectación ganglionar, bajo riesgo, entonces no habría que hacerle nada. 1 a 3 ganglios, riesgo intermedio y más de 4 afectados, alto riesgo. Entonces, aquí está. En opciones recientes, opiniones recientes, el riesgo de recurrencia es una variable continua, bajo, intermedio o alto. Entonces, con afectación ganglionar, sin afectación, micrometástasis 1 a 3 ganglios o más de 4 ganglios afectados. Todo en un continuum de pronóstico de esta paciente. Entonces, la validez del ensayo Oncotype ha sido demostrada en varios estudios y directrices a lo largo de un continuo del estado de ganglios. Entonces, sin afectación ganglionar, hemos visto B14 y B20 eh, en las anteriores partes de esta revisión. Con micrometástasis, entonces hay unas directrices especiales de la NCCN, 1 a 3 ganglios, SWOG y Transatac,
y el E2197 y más de 4 es walk y TransAttack. Entonces la idea es precisamente revisar estos estudios. El primero, el ECOG 2197, un prospectivo, donde se revisó la terapia hormonal con la quimioterapia con afectación ganglionar y sin afectación ganglionar. Lo mismo el TransAttack, tamoxifen versus anastrozol, y SWOG, tamoxifen versus quimioterapia y luego tamoxifen con afectación ganglionar. Entonces, este estudio, el primero, el ECOG, entonces, validación clínica del ensayo en pacientes con afectación ganglionar, el ECOG 2197, 776 muestras con datos genómicos incluidos, los resultados del RS, bloques de parafina con oncocélulas que ocupaban menos del 5% del área de selección excluida y microdisección manual con extracción del RNA. Entonces, cáncer de mama operable 0 a 3 ganglios con T1 de 1 centímetro si no hay afectación ganglionar. El número de pacientes 2.885 pacientes idóneas. Entonces, doxorubicina, ciclofosfamida cada 3 semanas por 4 ciclos o doxorubicina docetaxel cada 3 semanas por 4 ciclos. Tamoxifen por 5 años, si HR, receptores hormonales positivos, modificado para permitir el inhibidor de la aromatasa y más radioterapia cuando se indique. Y posteriormente se evaluó tamoxifen 5 años y también radioterapia. ¿Qué encontró este estudio? No hay diferencias en los grupos. Mediana de seguimiento 76 meses, 96.8% de seguimiento comunicado hasta el fallecimiento o al menos durante 5 años. Entonces no hay diferencias entre estos dos grupos con afectación ganglionar. Ahora vamos a ver el estudio TransAttack que apareció en Journal of Clinical Oncology del 2010 y en general lo que quiso este estudio, la población de estudio, 9.366 pacientes, tamoxifen, anastrozol o tamoxifen más anastrozol. No se examina el grupo combinado en su momento y se hizo el análisis primario de determinar si el ensayo de Oncotype contribuye de manera significativa al modelo de riesgos proporcionales para el tiempo transcurrido hasta la recurrencia distante, edad, tamaño del tumor, grado o tratamiento, en pacientes con receptores hormonales positivos sin afectación ganglionar ni quimioterapia complementaria. Los análisis de secundarios determinan si la relación entre el resultado continuo del RS y el tiempo transcurrido hasta la recurrencia distante difiere según el estado del ganglio o según el grupo de tratamiento y determinar la relación entre los grupos de RS predefinidos y el tiempo transcurrido hasta la recurrencia distante según el estado del ganglio y el grupo de tratamiento. Determinar si el RS contribuye al cálculo del riesgo adjuvant online. Entonces, el número de pacientes evaluados y los episodios distantes según el estado de los ganglios. Aquí tenemos todos los pacientes. Aquí está sin afectación ganglionar, con afectación ganglionar y se desconoce la afectación ganglionar y en total. Quimio complementaria, HR negativos y no se dio tamoxifen o anastrozol. Pacientes evaluables, finalmente 71, 25, 4% y 100%. Número de episodios distantes 72, 74, 6 y 152 en total. Y la distribución de las variables clínicas en 1.200 pacientes evaluables no fue semejante a las de 2.929 pacientes en el ATAC. Entonces lo primero fue un estudio ATAC donde em, se determinó que las variables no eran cuantificables. Entonces, posteriormente el tiempo transcurrió hasta la recurrencia distante. Aquí están los scores y el análisis multivariable confirma que Oncotype y el RS como variable continua es un predictor muy significativo del tiempo transcurrido hasta la recurrencia. Aquí tenemos un RS de 50 y cuál es el hazard radio, o sea, la recurrencia, el riesgo de recurrencia 5.25 con un valor estadísticamente significativo. Tamaño de tumor de 2, mayor de 2 versus menor de 2, un riesgo de presentar de 2.78
y el grado central moderado a bueno o deficiente versus bueno, y aquí están los riesgos de recurrencia. Entonces, digamos que ya el estudio Trans-Attack fue un estudio posterior donde el valor de recurrencia del score de recurrencia, el valor de recurrencia, el score de recurrencia es un factor pronóstico en pacientes con y sin afectación ganglionar. Entonces aquí tenemos al lado izquierdo sin afectación ganglionar y se ve como un riesgo alto recurren más, ¿cierto? Y con afectación ganglionar, de igual manera, si yo tengo un riesgo alto, la recurrencia es muchísimo mayor y una recurrencia prácticamente el 49%, sin recurrencia el 51%, pero con recurrencia el 49%. Ahí están los pacientes de alto versus bajo riesgo, con un riesgo de presentar recurrencia de 2.7 y intermedio versus bajo de 1.8, aunque es significativo, pero eh, el 2.7 es significativo, un intervalo de confianza entre 1.5 y un 5.1. Ya entre intermedio y bajo ya no es significativo porque toca el 1. Aquí sin afectación ganglionar, pues definitivamente hay una significancia estadística. Aquí está el porcentaje con recurrencia distante a 9 años, sin afectación ganglionar, muy similar a lo que vimos anteriormente, y esto es con afectación ganglionar, donde se ve que el porcentaje con recurrencia a 9 años en total de los pacientes con anastrozol eh, fue importante entre un 20 y un 30 número de episodios a este lado. La tasa de recurrencia distante aumenta con el número de ganglios afectados en todos los valores de RS. Entonces aquí vemos, por ejemplo, como 1 a 3 ganglios afectados va aumentando. Si tenemos un RS bajo, entonces de todas formas no hay una recurrencia distante de 9 años importante, pero si ya el RS aumenta, pues la recurrencia puede ser de hasta el 50%. El RS bajo sugiere un bajo riesgo de recurrencia para pacientes con 1 a 3 ganglios afectados. Entonces, de esa manera podemos también definir qué tipo de terapia tiene este paciente. Ya con 4 ganglios o más afectados, definitivamente todos pueden recurrir si tienen un RS alto. Si tienen un RS bajo, de todas formas van a recurrir. Las conclusiones de este estudio se confirma el rendimiento diagnóstico de Oncotype RS para pacientes postmenopáusicas con receptores hormonales positivos. Se demuestra por primera vez que el resultado Oncotype es un predictor independiente y la relación establecida entre el resultado de RS Oncotype y la recurrencia distante a tamoxifen puede aplicarse para el caso de anastrozol, haciendo ajustes para el riesgo más bajo de recurrencia distante en los casos de inhibidores de aromatasa.